En el mundo mediático mexicano, los enfrentamientos verbales entre figuras públicas no son algo extraño, pero hay ocasiones en las que una discusión se convierte en un verdadero fenómeno. Uno de esos momentos ocurrió cuando el polémico sacerdote conocido como Padre Pistolas y el reconocido periodista Carlos Loret de Mola protagonizaron un cruce de palabras que rápidamente acaparó titulares, programas de análisis y millones de reproducciones en redes sociales. Para entender el alcance de lo sucedido, primero hay que conocer a los protagonistas. Padre Pistolas, cuyo nombre real es Alfredo Gallegos, es un sacerdote originario de Michoacán que ha ganado fama, y también fuertes críticas, por su estilo frontal, directo y, en ocasiones, explosivo. Sus sermones y declaraciones no siguen el tono tradicional de la Iglesia, por el contrario, utiliza palabras fuertes, se involucra en temas políticos y no teme señalar lo que considera injusticias. Incluso su apodo refleja esa personalidad. Se lo ganó por su carácter recio y su costumbre de portar armas en una región marcada por la violencia y la inseguridad. Del otro lado está Carlos Loret de Mola, periodista y conductor que ha trabajado en radio, televisión y medios digitales. Conocido por su estilo incisivo, sus investigaciones y entrevistas suelen generar controversia, sobre todo cuando toca temas de corrupción, política y seguridad. Sin embargo, también ha sido señalado por detractores que lo acusan de representar ciertos intereses políticos y empresariales. La chispa que encendió este enfrentamiento comenzó con un tema aparentemente rutinario, un debate sobre la seguridad en Michoacán, la presencia del crimen organizado y el papel de las autoridades. Loret invitó al Padre Pistolas a su programa en vivo, quizá buscando un testimonio impactante que retratara la realidad del Estado. Lo que no esperaba era que la entrevista se convirtiera en un ataque frontal contra él. Apenas unos minutos después de iniciar la conversación, el sacerdote dejó claro que no iba a suavizar sus palabras. Comenzó describiendo la situación en su región: pueblos bajo control de grupos armados, extorsiones a productores de aguacate, amenazas constantes a familias enteras y una ausencia total de seguridad efectiva. Pero pronto pasó de la denuncia general al ataque personal. Usted habla de corrupción, señor Loret, dijo el Padre Pistolas frente a las cámaras, pero usted mismo es parte de ella. Usted también es un corrupto. Ha servido a los poderosos y ha callado cuando le conviene. La frase cayó como un balde de agua fría en el estudio. El conductor intentó mantener la compostura, pero su expresión mostraba sorpresa. Trató de responder con un tono serio, recordando su trayectoria, sus investigaciones y los riesgos que había enfrentado como periodista. Sin embargo, el sacerdote no se detuvo. Yo vivo todos los días en el infierno que usted solo describe desde su cabina. Aquí no se trata de reportar, se trata de sobrevivir. Y muchos de ustedes, los periodistas de la capital, se hacen ricos hablando de nuestra tragedia. Esa acusación encendió las redes sociales. Los fragmentos de la transmisión empezaron a circular en Twitter, Facebook y TikTok incluso antes de que terminara el programa. Algunos usuarios aplaudieron el valor del sacerdote por desenmascarar al periodista. Otros lo criticaron, asegurando que se había excedido y que no era su papel atacar a un comunicador en lugar de enfocarse en las verdaderas problemáticas. Lo interesante es que la discusión no quedó ahí. Loret, intentando recuperar el control de la entrevista, le preguntó: «Padre, ¿me está diciendo que los medios no tenemos derecho a cuestionar al gobierno? ¿Que debemos callar mientras el crimen organizado avanza? ¿O que por ser periodistas ya somos cómplices?». El sacerdote lo miró fijamente y respondió: «Ustedes cuestionan al gobierno, sí, pero solo cuando no es su amigo. Yo los he visto callar sobre políticos que los financian, sobre empresarios que los invitan a sus mesas. A mí no me paga nadie, señor Loret. Yo le digo la verdad a la gente aunque me cueste la vida». La tensión era palpable. El conductor intentó cambiar el rumbo hacia preguntas más neutrales, pero el tono ya estaba marcado. El programa, que originalmente iba a tratar sobre inseguridad, se había transformado en un enfrentamiento público sobre credibilidad, ética y poder mediático. Detrás de cámaras, la producción decidió no cortar la transmisión. Sabían que el intercambio generaría audiencia. Y así fue. Esa misma noche, los clips alcanzaron cientos de miles de visualizaciones. Lo que pocos imaginaban era que este choque no sería solo un episodio pasajero, sino el inicio de un debate nacional. ¿Hasta qué punto los periodistas están libres de intereses? ¿Tiene un sacerdote, figura religiosa, el derecho o la autoridad de llamar corrupto a un comunicador? ¿Y qué hay del fondo real, la violencia en Michoacán y la falta de respuestas del Estado? Tras la emisión del programa,
las reacciones no tardaron en multiplicarse. Televidentes, periodistas, políticos y ciudadanos comunes comenzaron a posicionarse. Algunos consideraban que el padre Pistolas había dicho en voz alta lo que muchos pensaban sobre el periodismo en México, que una parte de él estaba ligado a intereses políticos y económicos, y que sus investigaciones no siempre eran tan independientes como se presentaban. Otros, en cambio, veían en sus palabras una falta de respeto, un ataque personal que desviaba la atención del problema central, la violencia y el abandono en Michoacán. En entrevistas posteriores, el sacerdote explicó que no se arrepentía de lo que había dicho. Si no les gusta la verdad, es su problema. A mí me matan mañana y nadie va a salir en la tele a defenderme. Yo no tengo patrocinadores. Yo no cobro por denunciar lo que vivimos. Ellos, los periodistas famosos, sí. Loret de Mola, por su parte, optó por un discurso más moderado. Publicó un mensaje en redes donde señaló: escuchar todas las voces es parte de mi trabajo. Entiendo el dolor y la frustración del padre Gallegos y de muchos michoacanos. No comparto sus acusaciones, pero respeto su valentía al hablar en público. Sin embargo, lejos de calmar la polémica, esa declaración la avivó. Para muchos parecía una respuesta políticamente correcta, diseñada para no escalar el conflicto, pero que en realidad no resolvía las acusaciones de fondo. Mientras tanto, en los pueblos de Michoacán, la figura del padre Pistolas se volvió todavía más relevante. Sus sermones en la iglesia comenzaron a llenarse más que nunca. La gente quería escucharlo en persona, quería saber qué más iba a decir, y algunos incluso lo veían como un vocero no oficial de las comunidades olvidadas por el Estado. Ese padre dice lo que todos callan, comentaba un agricultor. Nosotros vivimos con miedo, pero él no se esconde. Si un periodista se ofende porque lo llama corrupto, que venga a ver cómo es vivir aquí, donde los que de verdad mandan son los criminales. Pero no todos en la iglesia apoyaban ese estilo tan confrontativo. Algunos sacerdotes y autoridades eclesiásticas lo acusaban de buscar protagonismo. Según ellos, un representante religioso debía centrarse en el mensaje espiritual y no en atacar a figuras públicas. Incluso hubo rumores de que desde el propio obispado le habían pedido que bajara el tono. A pesar de las críticas, el padre Pistolas continuó hablando. En entrevistas con medios locales y en transmisiones en vivo desde su parroquia, insistía: yo no vine a este mundo a quedar bien con los ricos ni con los políticos. Vine a defender a mi gente. Y si alguien se siente insultado porque digo que está vendido, pues que demuestre que no lo está. Mientras tanto, los programas de análisis político dedicaron segmentos enteros al tema. Se debatía sobre la ética periodística, sobre el papel de la iglesia en la denuncia social, sobre todo, sobre la violencia que estaba detrás de todo este escándalo mediático. En uno de esos paneles, un analista comentó: más allá de si Loret es corrupto o no, lo que debería preocuparnos es que un sacerdote tenga que portar armas para sobrevivir en su pueblo. Eso habla del nivel de abandono institucional que vive Michoacán. Y es que, en el fondo, el conflicto no era solo entre un periodista y un cura, era el reflejo de un país donde las líneas entre víctimas, autoridades y medios de comunicación a menudo se mezclan en un contexto de inseguridad permanente. Mientras tanto, en redes sociales, el debate se intensificaba. Había memes, videos cortos y hasta hashtags que enfrentaban dos bandos: almohadilla yo apoyo al padre Pistolas y almohadilla con Loret no se juega. Los usuarios discutían apasionadamente sobre quién tenía razón. Algunos defendían al periodista por haber mantenido la calma y no haber respondido con insultos, otros aplaudían al sacerdote por decir lo que nadie se atreve. Incluso algunos excolaboradores de medios grandes comenzaron a hablar de sus experiencias internas. Hay cosas que no se publican porque no conviene, escribió un reportero en Twitter. No digo que todos sean corruptos, pero sí existe presión. Eso hizo que la acusación del padre Pistolas resonara aún más. No era solo un ataque personal, era una crítica a todo un sistema. Loret, consciente de que el tema estaba creciendo, decidió dedicar un segmento de su propio programa digital a hablar del caso. Allí, sin mencionar al sacerdote por su apodo, pero dejando claro de quién hablaba, expresó: he dedicado mi carrera a investigar la corrupción en todos los niveles, gobiernos, empresas, crimen organizado. Si alguien cree que eso me hace cómplice, está en su derecho de pensarlo, pero los hechos están ahí, investigaciones que han costado despidos, amenazas y exilios. No me considero enemigo de nadie, ni mucho menos aliado de ningún poder. Esa intervención calmó a algunos,
pero no detuvo a quienes ya habían tomado partido. El padre Pistolas respondió en su siguiente misa: yo no niego que él haga investigaciones, pero también hay que preguntarse, ¿por qué unas sí y otras no? ¿Por qué hay gente intocable para los medios grandes? Lo cierto es que, mientras ambos defendían su postura, el problema real, la violencia y la corrupción en Michoacán, seguía presente. Las extorsiones, los bloqueos y los enfrentamientos armados no se detenían. Y ese era, quizás, el punto más importante que había quedado oculto entre los titulares. El país estaba discutiendo quién era corrupto y quién no, pero los habitantes de esas comunidades seguían viviendo bajo amenaza diaria. El eco del enfrentamiento no se apagó en cuestión de días, al contrario, se convirtió en un tema recurrente en noticieros y redes sociales. Las entrevistas posteriores no solo indagaban sobre quién tenía la razón, sino que comenzaron a cuestionar la función misma de los medios y el papel de las figuras públicas en medio de la crisis nacional. Mientras el padre Pistolas continuaba apareciendo en programas locales y en transmisiones improvisadas desde su parroquia, su mensaje se volvía más directo. No es un problema personal con Loret, es un problema con un sistema que se hace rico de nuestras desgracias. Hay periodistas valientes, sí, pero también hay muchos que cobran por callar. Y si les duele que lo diga, pues que cambien. Esta postura hizo que algunos periodistas de menor perfil comenzaran a contar experiencias que hasta entonces habían mantenido en silencio. Algunos hablaban de notas censuradas, presiones publicitarias y de la necesidad de alinearse con ciertas narrativas para mantener su empleo. Aunque no todos señalaban directamente a Loret, el ambiente mediático se tensó. Por su parte, Loret parecía decidido a no escalar el conflicto. Su estrategia fue insistir en que su labor estaba respaldada por investigaciones verificables y que las acusaciones sin pruebas no debían desviar la atención del verdadero problema, la violencia y la corrupción institucional. En una de sus transmisiones dijo: puedo ser criticado, es parte de este trabajo. Pero nadie puede negar los reportajes que hemos publicado y que han puesto en evidencia redes criminales y abusos de poder. Esa es la conversación que importa, no un pleito personal. Aún así, el impacto estaba hecho. Durante semanas, cada aparición pública del sacerdote era acompañada por periodistas preguntándole por el caso Loret. Y cada vez que lo mencionaba, las redes se encendían. Mientras tanto, en Michoacán la situación no mejoraba. Los testimonios de los pobladores eran cada vez más alarmantes. Aquí no hay gobierno, aquí mandan otros, decía una mujer en un video viral. Los que trabajamos en el campo vivimos pagando cuotas. Y cuando alguien se niega, desaparece. El enfrentamiento mediático había puesto un reflector sobre esas comunidades, pero no había generado cambios concretos. Y el padre Pistolas lo sabía. En una homilía dijo: miren, pueden hacer tendencias en Twitter, pueden pelearse en los programas de televisión, pero los sicarios siguen aquí. Las carreteras siguen vacías de policías, los niños siguen creciendo viendo armas en lugar de libros. Esa es la realidad. Pese a esa insistencia, los grandes medios parecían más interesados en la disputa que en los reportajes de fondo. En los debates televisivos, los panelistas discutían sobre ética periodística, sobre si un sacerdote debía usar ese lenguaje, sobre si su activismo ponía en riesgo la neutralidad de la iglesia. Pero muy pocos hablaban de cuántas familias habían tenido que abandonar sus casas o de cuántos negocios cerraban cada semana por las extorsiones. Incluso algunos críticos comenzaron a decir que el propio padre Pistolas estaba cayendo en el juego mediático. Lo que empezó como una denuncia legítima ahora parece un espectáculo. Cada semana hay una nueva declaración fuerte, una nueva frase viral. ¿Está buscando ayudar o está buscando fama? Él respondió tajante: si hablar fuerte es buscar fama, pues que así sea. Pero mientras yo hablo, mi gente come un poco más segura, porque los criminales saben que no estamos callados. Y si a alguien le molesta que yo denuncie, que venga y viva aquí un mes. En paralelo, las autoridades estatales se vieron obligadas a pronunciarse. Un vocero del gobierno de Michoacán dijo en conferencia: entendemos el dolor del padre Gallegos y de las comunidades. Se están realizando operativos y hay un compromiso para reforzar la seguridad. Pero en los hechos, los habitantes aseguraban que poco había cambiado. Los grupos criminales seguían controlando las rutas, y los pobladores continuaban dependiendo de líderes locales y, en muchos casos, de sacerdotes como el padre Pistolas para organizarse y protegerse. La historia, que comenzó como un choque televisivo, había abierto un debate más amplio. ¿Puede un sacerdote ser activista político sin perder su papel religioso?
¿Hasta qué punto los periodistas son realmente independientes en México? Para entonces, el tema ya había llegado a medios internacionales. Algunos reportajes extranjeros presentaban al padre Pistolas como un símbolo de resistencia comunitaria, mientras que otros cuestionaban su estilo armado y confrontativo. Sin embargo, el sacerdote parecía tener claro que su misión no dependía de la opinión pública. En un mensaje dirigido a sus feligreses, dijo: «Yo no soy héroe ni busco serlo. Yo soy un cura que no quiere ver morir a más niños en sus pueblos. Si eso significa pelearme con periodistas, políticos o con quien sea, lo voy a hacer». En contraste, Loret siguió trabajando en sus proyectos periodísticos, sin volver a mencionarlo directamente. Muchos interpretaron su silencio como una estrategia para no darle más notoriedad al conflicto. Otros lo veían como un signo de que el periodista no quería exponerse más a un debate que no podía controlar. Mientras tanto, en la conversación pública quedaba una pregunta central: ¿quién debía rendir cuentas? ¿El periodista acusado de no cubrir ciertas historias? ¿El sacerdote por sus palabras duras y sus métodos poco convencionales? ¿O el Estado, por no garantizar la seguridad que ambos, desde trincheras distintas, señalaban como inexistente? Con el paso de las semanas, el enfrentamiento entre el padre Pistolas y Carlos Loret de Mola había dejado de ser únicamente una noticia viral. Se había transformado en un símbolo de las tensiones profundas que atraviesan a México. La relación entre los medios de comunicación, las instituciones religiosas y las comunidades que viven en medio de la violencia. A nivel social, muchos comenzaron a preguntarse qué consecuencias podría tener este tipo de confrontaciones. Algunos advertían que, aunque las acusaciones del sacerdote reflejaban un hartazgo legítimo, también podían aumentar el riesgo de polarización. Otros opinaban que sin declaraciones tan crudas, las problemáticas seguirían invisibilizadas. Dentro de la Iglesia, el caso había generado discusiones internas. Algunos obispos defendían la necesidad de mantener un discurso moderado y evitar los ataques personales. Otros, en cambio, reconocían que la indignación del padre Pistolas era comprensible. Un comunicado interno filtrado a la prensa mostraba que había preocupación por su seguridad y la de su comunidad. El padre Gallegos ha puesto en evidencia situaciones delicadas. Es urgente reforzar su protección y buscar vías de diálogo que reduzcan los riesgos. Mientras tanto, en los pueblos donde él oficiaba, la gente seguía viéndolo como un referente. Cada misa se convertía en una mezcla de sermón religioso y discurso social. Hablaba de fe, pero también de resistencia, de organización comunitaria y de la necesidad de no depender únicamente de autoridades que no llegaban. Nosotros no tenemos más que nuestras manos y nuestra voz. Si dejamos de alzarla, nos van a seguir pisoteando. Por otro lado, el periodista Loret de Mola continuó desarrollando investigaciones sobre seguridad y corrupción en diferentes estados. Algunos de sus reportajes posteriores parecían, de manera indirecta, responder a la acusación de que los medios se hacían ricos con la tragedia. Mostraban testimonios de víctimas, denuncias contra autoridades y análisis detallados de la violencia estructural. Sin embargo, no volvió a mencionar directamente al sacerdote. El público seguía dividido. Para algunos, Loret había demostrado profesionalismo al no entrar en un intercambio agresivo. Para otros, su silencio era una manera de evadir el cuestionamiento central: ¿qué tanto los grandes medios deciden qué temas exponer y cuáles no? La discusión alcanzó incluso espacios académicos. En universidades de periodismo y comunicación social, se organizaron foros para analizar el caso. Los estudiantes debatían sobre ética, sobre la relación entre prensa y poder, y sobre los límites entre el activismo y la labor informativa. Un profesor resumió la reflexión en una frase: cuando un sacerdote llama corrupto a un periodista y ese señalamiento se convierte en tendencia nacional, lo que realmente está en juego no es el honor de uno u otro, es la confianza de la sociedad en quienes deberían darle información veraz y protegerla. En paralelo, en Michoacán, la vida cotidiana seguía marcada por el miedo. Los testimonios eran claros: los grupos criminales no habían desaparecido, las extorsiones continuaban y las autoridades locales no daban soluciones inmediatas. Las palabras del padre Pistolas habían atraído la atención mediática, pero no habían cambiado las condiciones estructurales. En un reportaje grabado semanas después, se veía al sacerdote acompañado por vecinos armados con herramientas improvisadas, vigilando caminos rurales durante la noche. Si nosotros no cuidamos estas veredas, nadie lo hará. Y mientras allá discuten si fui grosero o no, aquí seguimos tratando de sobrevivir, decía.
Ese contraste entre la atención mediática y la realidad en el terreno reforzó un mensaje. Las discusiones públicas, por necesarias que fueran, no podían quedarse solo en titulares. Con el paso del tiempo, el episodio comenzó a desvanecerse en las redes, reemplazado por nuevas polémicas y escándalos. Pero para quienes lo vivieron de cerca, la huella permaneció. Muchos habitantes de Michoacán sintieron, al menos por un momento, que alguien había alzado la voz por ellos en un espacio nacional. Y, aunque las soluciones no llegaron de inmediato, la conversación sobre la violencia, los medios y la responsabilidad social se mantuvo viva. En la última homilía que se viralizó de esa etapa, el padre Pistolas cerró con una frase que resumía todo el conflicto. No me importa si me llaman polémico, grosero o exagerado. Prefiero que hablen mal de mí a que entierren a más inocentes en silencio. Aunque la atención mediática comenzó a dispersarse hacia otros temas nacionales, en Michoacán el impacto del enfrentamiento entre el padre Pistolas y Carlos Loret de Mola seguía sintiéndose. En las comunidades más afectadas por la violencia, la figura del sacerdote se convirtió en un símbolo de desafío. Para muchos, había demostrado que incluso alguien sin respaldo político ni grandes recursos podía cuestionar públicamente a un periodista de alcance nacional y, al mismo tiempo, evidenciar un problema que la mayoría prefería ignorar. Sin embargo, esa exposición también atrajo riesgos adicionales. Hubo reportes de amenazas directas contra el sacerdote y de movimientos sospechosos en las cercanías de su parroquia. Algunos vecinos contaban que vehículos desconocidos rondaban por las noches, observando las calles y las casas. Las familias comenzaron a organizar guardias comunitarias más estrictas, mientras pedían refuerzos de seguridad al gobierno estatal. El padre Pistolas, lejos de mostrarse intimidado, utilizaba esas amenazas para reforzar su mensaje. Si están enojados, es porque les duele la verdad. Y si me pasa algo, que el país entero sepa que fue por decirla. En paralelo, ciertos medios nacionales intentaban bajar el tono del debate. Programas de análisis invitaban a expertos que insistían en que el problema no era un enfrentamiento personal, sino la necesidad de encontrar soluciones concretas. Algunos proponían crear mesas de diálogo entre líderes comunitarios, autoridades y periodistas para diseñar estrategias conjuntas contra la violencia. Pero ese tipo de propuestas chocaban con la desconfianza generalizada. Los habitantes de los pueblos no creían que esas mesas sirvieran para algo. Muchos aseguraban que, en el pasado, cada promesa oficial había terminado en nada. Siempre vienen, se toman la foto, nos piden paciencia y luego se olvidan. Mientras tanto, los que mandan siguen siendo los mismos, decía un campesino en una entrevista para un canal independiente. Mientras tanto, en la Ciudad de México, Loret de Mola continuaba su agenda periodística. Aunque públicamente evitaba referirse al sacerdote, en círculos cercanos admitía que el episodio había sido uno de los más incómodos de su carrera. Sus productores debatían si era conveniente dedicar un reportaje especial a Michoacán para demostrar que seguían comprometidos con esa realidad, o si hacerlo sería interpretado como un intento de limpiar su imagen. A nivel social, el caso había dejado una pregunta latente: ¿hasta qué punto los medios estaban realmente conectados con las regiones más violentas del país? Las coberturas nacionales tendían a centrarse en las grandes ciudades y en sucesos espectaculares, pero pocas veces mostraban la vida cotidiana de los pueblos que vivían bajo control criminal. Incluso periodistas independientes comenzaron a desplazarse a Michoacán para documentar la situación. Algunos viajaron por su cuenta, sin apoyo institucional, grabando testimonios y subiéndolos a plataformas digitales. El resultado fue una serie de reportajes crudos, sin edición pulida, pero que mostraban con claridad el abandono de esas comunidades. Nosotros no tenemos cámaras caras ni estudios, pero aquí está la verdad que nadie quería ver, decía uno de esos reporteros en un video viral. Esa nueva ola de coberturas fortaleció, indirectamente, el discurso del padre Pistolas. Ya no era solo su voz aislada, ahora había múltiples testimonios y evidencias que respaldaban lo que había dicho en aquella entrevista con Loret. Al mismo tiempo, surgieron voces que advertían sobre los peligros de idealizar a una sola persona. Algunos especialistas en seguridad señalaban que depender del liderazgo de figuras individuales podía ser riesgoso. Si mañana el padre Pistolas ya no está, ¿qué pasará con esas comunidades? ¿Quién dará continuidad a la organización y a la denuncia? El sacerdote parecía consciente de esa preocupación. En sus sermones, comenzó a insistir en la necesidad de que las comunidades construyeran redes más amplias y no dependieran únicamente de él. Yo soy un hombre, y como cualquier hombre, puedo desaparecer. Lo importante no soy yo,
es que ustedes aprendan a cuidarse y a apoyarse entre sí. Pero aunque intentara trasladar el foco hacia la organización colectiva, los medios seguían buscándolo. Para las cadenas nacionales, su figura representaba un personaje mediático, un cura armado, combativo y frontal, que no temía decir lo que otros callaban. Mientras tanto, en los foros de opinión, el debate continuaba. ¿Es válido que un sacerdote use armas y lenguaje agresivo? ¿O en contextos de violencia extrema, las reglas cambian? ¿Puede la Iglesia mantenerse neutral cuando sus comunidades están bajo amenaza constante? Estas preguntas no tenían respuestas fáciles, pero seguían generando discusiones intensas. El interés mediático en torno al padre Pistolas no decayó tan rápido como algunos esperaban. Aunque las redes sociales habían pasado a otros temas, en la agenda de ciertos programas y portales seguía siendo un recurso seguro para atraer audiencia. Cada declaración suya, cada misa transmitida en vivo y cada entrevista breve grabada en su parroquia generaba titulares. Sin embargo, esa exposición traía consigo una presión creciente. Algunos vecinos de su comunidad empezaron a preocuparse. «Padre, usted habla muy fuerte y todo el país lo escucha, pero nosotros vivimos aquí. Si se enojan con usted, nosotros también corremos peligro», le decía una mujer mayor durante una reunión comunitaria. El sacerdote no ignoraba ese riesgo. Sabía que sus palabras no quedaban en un vacío. Los grupos criminales estaban atentos a cualquier persona que pudiera alterar su control sobre la región. Pero también entendía que guardar silencio no era una opción. Si me callo para protegerlos, ¿quién nos protegerá después? La violencia no va a parar porque hablemos bajito. Al mismo tiempo, en medios nacionales comenzó a instalarse otra narrativa. ¿Estaba el padre Pistolas cruzando la línea entre denuncia legítima y provocación innecesaria? Algunos columnistas argumentaban que su estilo directo podría terminar poniéndolo en la misma categoría que aquellos a quienes criticaba. Cuando el discurso se convierte en ataque personal y cuando la denuncia va acompañada de un arma, ¿sigue siendo un acto de valentía o se transforma en un riesgo que puede desatar más violencia? En entrevistas posteriores, Loret de Mola aprovechó esos cuestionamientos para reafirmar su postura. Yo respeto profundamente el dolor de las comunidades y la indignación del padre Gallegos. Pero creo que México necesita más diálogo y menos confrontación. Si todos empezamos a llamarnos corruptos unos a otros, sin pruebas, sin escuchar, lo único que lograremos será dividirnos más. Esa declaración generó opiniones divididas. Para algunos, Loret estaba mostrando mesura. Para otros, parecía intentar desviar el foco. ¿Diálogo con quién?, preguntaba un habitante de Michoacán en un video casero. Aquí no hay nadie con quien dialogar. Ni el gobierno aparece. Los que sí aparecen traen armas y cobran cuotas. ¿Cómo vamos a sentarnos a hablar con ellos? Mientras la discusión nacional giraba en torno a la ética, en el terreno las familias seguían enfrentando las mismas dificultades: rutas bloqueadas, precios inflados por las extorsiones y miedo constante. En ese contexto, el padre Pistolas decidió intensificar su trabajo comunitario. Comenzó a organizar talleres de autoprotección, redes de apoyo vecinal y campañas para documentar anónimamente los abusos de los grupos criminales. Su objetivo era simple: que la denuncia no dependiera únicamente de él. Yo puedo hablar fuerte, pero si mañana me callan, ustedes deben seguir. Que nadie crea que todo esto es por un cura, es por un pueblo entero. Aún así, la presencia de medios nacionales en la región seguía siendo mínima. Los reporteros que habían viajado por cuenta propia publicaban videos, pero las grandes cadenas parecían más cómodas cubriendo el debate desde estudios en la capital. Para los habitantes locales, esto era una señal de que el interés real estaba en el escándalo y no en las soluciones. Incluso algunos líderes comunitarios empezaron a cuestionar públicamente a los medios. Si vinieron hasta aquí para grabar al padre gritando, ¿por qué no vienen ahora a mostrar cómo vivimos cada día? ¿Por qué no hablan de las carreteras vacías, de las escuelas cerradas, de los niños que no pueden salir de sus casas? Ese descontento reforzó la idea de que el enfrentamiento entre el sacerdote y el periodista había abierto una puerta, pero que nadie estaba dispuesto a cruzarla del todo. Había sido más fácil convertirlo en una polémica personal que enfrentarse a las estructuras que mantenían viva la violencia. Por otro lado, el padre Pistolas comenzó a recibir invitaciones para hablar en universidades, foros de derechos humanos e incluso conferencias virtuales organizadas desde el extranjero. Muchas organizaciones internacionales lo veían como una voz genuina de las comunidades rurales mexicanas. Sin embargo, él mismo era consciente de que ese reconocimiento no significaba protección real.
Me pueden invitar a 1000 foros, pero cuando regreso a mi pueblo sigo viendo las mismas camionetas armadas. Y esos no escuchan conferencias. Mientras tanto, las autoridades estatales anunciaban planes para reforzar la seguridad. Nuevos operativos, más elementos en las carreteras y programas sociales destinados a recuperar la paz. Pero los habitantes dudaban, ya habían escuchado promesas similares antes. En una asamblea comunitaria, alguien lo dijo con claridad. Cada que matan a alguien importante, el gobierno manda soldados por 2 semanas. Luego se van y todo vuelve a ser igual. El padre Pistolas asentía en silencio. Sabía que no bastaba con discursos ni con operativos temporales. La raíz del problema era más profunda, la combinación de pobreza, corrupción y abandono que había permitido que los grupos armados se convirtieran en la autoridad real en muchas zonas. A pesar de todo, el sacerdote seguía firme. Si dejamos de hablar porque tenemos miedo, ellos ganan. Y si alguien dice que soy polémico, que lo diga. Yo prefiero ser polémico que cómplice. Las tensiones en torno al padre Pistolas seguían escalando, aunque de manera menos visible en los titulares nacionales. En Michoacán, su parroquia se había convertido en un centro de reunión no solo religiosa, sino también social y política. Campesinos, comerciantes y familias enteras llegaban para pedir consejo, buscar ayuda o simplemente compartir información sobre movimientos de grupos armados en la región. El sacerdote sabía que cada palabra suya tenía un peso enorme. Las comunidades lo escuchaban como a alguien que podía representar su voz frente a un país que, en su percepción, los había olvidado. Sin embargo, también comprendía que esa influencia lo ponía en una posición vulnerable. Entre más gente nos vea, más atención atraemos. Y no toda esa atención es buena, les dijo a los vecinos durante una reunión privada. En paralelo, algunos medios locales comenzaron a recibir presiones. Reporteros que habían difundido testimonios de las comunidades denunciaron llamadas anónimas y advertencias para bajarle al tema. Algunos dejaron de cubrirlo, otros continuaron, pero bajo perfiles falsos en redes sociales para evitar ser identificados. El padre Pistolas reaccionó denunciando públicamente esas intimidaciones. Así es como silencian al país, amenazando al que graba, al que escribe, al que habla. Pero mientras más quieran callarnos, más fuerte vamos a gritar. A pesar de esa determinación, había un agotamiento evidente. Las familias vivían en alerta constante. Los niños apenas podían salir a jugar, y las escuelas en ciertas zonas seguían cerradas o funcionando con horarios reducidos por miedo a enfrentamientos armados. En ese contexto, algunos líderes comunitarios comenzaron a proponer una estrategia distinta. En lugar de seguir esperando cobertura nacional o protección gubernamental, podrían crear sus propios canales de comunicación y redes de defensa. Así surgió la idea de una radio comunitaria clandestina, operada por vecinos que transmitían mensajes preventivos, alertas sobre carreteras peligrosas, horarios más seguros para moverse y avisos de reuniones. Aunque rudimentaria, esa iniciativa fortaleció la organización local y redujo la dependencia de figuras externas. El padre Pistolas apoyó esa idea y la promovió desde sus sermones. No esperemos que los grandes medios cuenten nuestra historia. Hagámoslo nosotros. No esperemos que los políticos nos protejan. Organicémonos. Mientras tanto, en la Ciudad de México, el nombre del sacerdote ya no era tendencia, pero seguía apareciendo en columnas de opinión. Algunos analistas insistían en que su discurso evidenciaba una fractura más profunda, la distancia entre las realidades rurales y urbanas de México. En la capital debatimos sobre políticas públicas, reformas y alianzas internacionales. En los pueblos, la conversación es, ¿quién controlará el camino mañana? ¿Quién nos va a extorsionar esta semana? Loret de Mola, por su parte, continuaba enfocando su trabajo en investigaciones sobre corrupción, seguridad y economía. Aunque no mencionaba al padre Pistolas, sus seguidores percibían que algunos reportajes parecían responder indirectamente al caso, mostraban datos sobre la falta de presencia del Estado en regiones conflictivas, cifras de homicidios y testimonios de víctimas. Sin embargo, los habitantes de Michoacán notaban que esos reportajes no cambiaban su día a día. Allá pueden hacer todos los programas que quieran. Aquí seguimos igual, comentaba un agricultor mientras vigilaba su huerta al atardecer. Con el tiempo, el propio sacerdote comenzó a cuestionarse hasta qué punto su exposición mediática era útil. En una conversación privada con colaboradores cercanos, dijo: hemos logrado que hablen de nosotros, pero no hemos logrado que cambien las cosas.
Tal vez necesitamos menos entrevistas y más acciones concretas aquí, en el terreno. Esa reflexión no significaba que abandonara la denuncia pública, pero sí marcó un cambio en sus prioridades. Empezó a invertir más tiempo en proyectos internos, como cooperativas de producción, talleres de seguridad básica y acuerdos con comunidades vecinas para crear rutas compartidas de transporte y comercio más seguras. Aunque esas iniciativas eran pequeñas, tenían un impacto real en la vida cotidiana. Las familias comenzaron a sentir que podían recuperar al menos un poco de control sobre su entorno. Y, poco a poco, algunos jóvenes que habían considerado emigrar decidieron quedarse para colaborar en esas redes comunitarias. Sin embargo, los riesgos no desaparecían. Los grupos criminales seguían presentes, y cualquier intento de organización podía interpretarse como una amenaza para su dominio. Varios líderes locales recibieron advertencias. Bajen el tono o van a tener problemas. Esas amenazas demostraban que el conflicto no se limitaba a un debate entre un sacerdote y un periodista. Era un reflejo de un sistema mucho más grande, donde la violencia, la corrupción y el abandono institucional habían creado un vacío que las comunidades intentaban llenar por sí mismas. En ese escenario, el padre Pistola seguía repitiendo un mensaje clave. Nosotros no buscamos pelear por pelear. Queremos vivir. Queremos trabajar sin miedo. Y si para lograrlo tenemos que decir cosas incómodas, las diremos. Las semanas siguientes mostraron un escenario más complejo. Si bien el ruido mediático en torno al enfrentamiento inicial había disminuido, las tensiones en la región persistían y las consecuencias del episodio continuaban repercutiendo. Para los habitantes de las comunidades michoacanas, el caso del padre Pistolas y Loret de Mola ya no era simplemente una noticia lejana. Había abierto un espacio para discutir, aunque fuera en voz baja, la forma en que el país veía su realidad. El sacerdote, consciente de que la exposición pública podía volverse un arma de doble filo, comenzó a establecer límites. Rechazaba entrevistas de programas que, según él, solo buscaban una frase provocadora para ganar audiencia. Prefería espacios donde pudiera hablar de soluciones concretas y no únicamente repetir su enfrentamiento con el periodista. Si quieren que vaya a su programa, tiene que ser para hablar de lo que estamos haciendo aquí, no solo para pelear. Ya hay suficientes peleas. Algunos medios aceptaron esa condición. Otros dejaron de buscarlo. El ciclo de la polémica, tan rápido como había comenzado, se fue apagando para la prensa nacional. Pero en las comunidades, el efecto había sido duradero. Las redes de colaboración que surgieron a raíz de todo aquel escándalo comenzaron a funcionar de manera más organizada. Había grupos encargados de vigilar caminos, otros de coordinar el transporte seguro de mercancías y personas, y algunos que se dedicaban a recopilar testimonios sobre abusos y extorsiones, aunque siempre bajo un sistema anónimo para evitar represalias. El padre Pistolas veía esos avances como una victoria parcial. No podemos cambiar todo el país desde aquí, pero sí podemos demostrar que no estamos indefensos. Y eso ya es un comienzo. Mientras tanto, en el plano político, algunos legisladores utilizaron el caso como ejemplo de la crisis de seguridad en México. Se presentaron iniciativas para fortalecer la presencia del Estado en zonas rurales, aunque muchas quedaron estancadas en debates internos. Para los habitantes de Michoacán, esas discusiones eran poco más que palabras. Mientras ellos se ponen de acuerdo, nosotros seguimos enterrando vecinos, decía un líder comunitario en un video que circuló en redes. En ese mismo periodo, surgieron críticas desde distintos sectores hacia el gobierno estatal y federal. Por no brindar protección efectiva a los pueblos que lo solicitaban. Por mantener operativos militares temporales que desaparecían al poco tiempo. Y por no garantizar una cobertura mediática segura para los periodistas que intentaban documentar la situación. Incluso organizaciones internacionales comenzaron a prestar atención. Algunos representantes de ONG visitaron discretamente ciertas comunidades para evaluar las condiciones y ofrecer apoyo logístico, como radios de comunicación, linternas y material educativo. El padre Pistolas aceptaba esa ayuda con cautela. Todo lo que nos sirva para protegernos es bienvenido. Pero no queremos depender para siempre de donaciones externas. Lo que necesitamos es que nos dejen vivir y trabajar en paz. Por otro lado, aunque públicamente el conflicto entre el sacerdote y Loret parecía haber quedado atrás, en redes sociales seguía habiendo ecos de aquella confrontación. Algunos usuarios continuaban enfrentándose en comentarios, unos defendiendo la valentía del cura, otros criticando su lenguaje y métodos. Loret, fiel a la estrategia que había adoptado desde el inicio, no volvió a mencionarlo.
En cambio, reforzó su producción de reportajes sobre violencia y corrupción, como si buscara demostrar que su periodismo seguía enfocado en exponer realidades difíciles, aunque no todas pudieran cubrirse a la vez. Sin embargo, en ciertos foros académicos y seminarios sobre comunicación social, el debate continuaba. ¿Qué significa realmente ser un periodista independiente en un país con tantos intereses cruzados? ¿Hasta dónde llega la responsabilidad ética cuando la seguridad de las fuentes está en juego? ¿Y qué ocurre cuando las víctimas sienten que los medios solo las buscan en momentos de escándalo? Ese último punto era central para el padre Pistolas. En una transmisión comunitaria lo dijo sin rodeos. No necesitamos que nos hagan virales un día y nos olviden al siguiente. Necesitamos que alguien se quede, que alguien acompañe. Porque cuando las cámaras se van, los que vivimos aquí seguimos igual. Al final, la confrontación inicial había sido solo el inicio de una discusión mucho más grande sobre la violencia estructural, el papel de los medios y el abandono institucional. Y aunque el sacerdote seguía siendo una figura polémica, también se había convertido en un recordatorio incómodo para quienes preferían mirar hacia otro lado. Y ahora que conoces cómo evolucionó toda esta historia, ¿qué piensas tú? ¿Crees que el padre Pistolas logró un cambio real o solo provocó un debate momentáneo? ¿Hasta qué punto es responsabilidad de los medios mantener vivas estas denuncias? Déjanos tu opinión en los comentarios. Y si este contenido te pareció útil, dale like, suscríbete al canal y compártelo con tus amigos para que más personas conozcan esta historia y podamos seguir hablando de lo que pasa en regiones que rara vez aparecen en los titulares. Aunque las comunidades habían logrado establecer redes de apoyo más organizadas, el ambiente seguía marcado por una tensión constante. Los habitantes sabían que cualquier avance podía desatar reacciones de los grupos que controlaban la región. Y aunque muchos ya no confiaban en que las autoridades intervendrían, sí comprendían que cada paso hacia la autonomía aumentaba su exposición al peligro. El padre Pistolas, que hasta entonces había sido el rostro visible de esas iniciativas, comenzó a pensar en estrategias para reducir su protagonismo. En reuniones cerradas, planteaba: si todo gira en torno a mi nombre, nos volvemos un blanco fácil. Necesitamos que esto funcione aunque yo no esté. La idea no era sencilla de aplicar. Durante meses, los medios y la opinión pública habían asociado la resistencia comunitaria con su figura. Pero él insistía en diluir ese liderazgo y repartir responsabilidades. Tú te encargas de la radio. Tú coordina las rutas. Y tú habla con los pueblos vecinos. Así, poco a poco, empezó a surgir una red más amplia que ya no dependía exclusivamente de él. Mientras tanto, en espacios urbanos y académicos, el caso seguía siendo motivo de debate. En un foro universitario en Ciudad de México, una estudiante levantó la mano y dijo: admiramos al padre Pistolas, pero no podemos normalizar que las comunidades tengan que armarse y organizarse solas. ¿No es esa la prueba más clara de que el Estado ha fallado? Ese tipo de preguntas aparecían también en medios digitales. Artículos de opinión analizaban cómo un enfrentamiento televisivo había derivado en la exposición de un problema estructural, un país donde las zonas rurales, en muchos casos, habían quedado fuera del alcance real de las instituciones. En Michoacán, sin embargo, esos análisis parecían lejanos. Para los habitantes, lo urgente no era el debate académico sino garantizar que sus hijos llegaran vivos a la escuela y que los cultivos no fueran robados antes de venderlos. Allá discuten teorías. Aquí contamos balas, decía un hombre mientras revisaba las cercas de su terreno. En ese contexto, el padre Pistolas continuaba su labor pastoral, pero su discurso había evolucionado. Ya no se limitaba a la denuncia frontal. Ahora hablaba de proyectos productivos, educación comunitaria y maneras de reconstruir la confianza entre pueblos que antes competían por recursos y territorio. Aún así, no abandonaba su tono directo cuando se refería a las autoridades. Ellos dicen que están trabajando, pero aquí seguimos solos. Y no es un pleito personal. Es un hecho. Mientras tanto, algunos periodistas independientes que habían seguido la historia desde el principio decidieron volver a la región. Querían documentar los cambios, mostrar que la narrativa no se había terminado con el enfrentamiento televisivo. Sus reportajes revelaban tanto los avances como las dificultades. Si había más organización comunitaria. Si existía un intento de coordinación entre pueblos. Pero los grupos criminales seguían ahí, adaptándose y presionando. El padre Pistolas recibía a esos reporteros con cautela. Gracias por venir, pero recuerden que cada cámara aquí es también un riesgo. Si publican algo que los enfurezca, nosotros lo pagamos.
Esa frase reflejaba una realidad incómoda: la visibilidad podía proteger, pero también podía provocar represalias. Y equilibrar esos dos factores era una tarea diaria. Por otro lado, en redes sociales, la imagen del sacerdote seguía generando opiniones encontradas. Para unos era un héroe, para otros, un hombre que había cruzado límites peligrosos. Un cura no debería andar armado, escribía alguien en un foro. Fácil decirlo desde tu ciudad segura, respondía otro. La tensión en Michoacán seguía creciendo, aunque ya no ocupaba los titulares nacionales. Las comunidades, más organizadas que meses atrás, habían aprendido a depender menos de la exposición mediática y más de sus propios mecanismos de defensa. Sin embargo, esa misma organización llamaba la atención de quienes buscaban mantener el control en la región. Durante una reunión en la parroquia, un vecino levantó la voz. Padre, últimamente vemos más camionetas desconocidas por los caminos. Se detienen, miran y siguen. Antes pasaban rápido, ahora parece que nos observan. El padre Pistolas escuchó en silencio y luego respondió. Sabíamos que esto podía pasar. Ellos quieren saber qué estamos haciendo. Tenemos que ser más cuidadosos, no mostrar todo lo que organizamos. Mientras tanto, en la capital, algunos analistas comenzaban a ver la situación de manera distinta. Aunque al principio habían considerado al sacerdote como un personaje polémico y hasta imprudente, ahora reconocían que su impacto había ido más allá de un enfrentamiento televisivo. Sus acciones habían inspirado un movimiento local que mostraba que las comunidades podían resistir, aunque de manera frágil y limitada. Un editorial lo resumía así. El caso del padre Pistolas revela una verdad incómoda. Cuando el Estado falla en su función básica de garantizar seguridad, surgen liderazgos que llenan ese vacío. Criticarlos es fácil desde un estudio de televisión, entender por qué existen es más difícil. Sin embargo, esa comprensión no se traducía en apoyo concreto. Las patrullas seguían siendo escasas, y los operativos militares llegaban y se iban sin cambios duraderos. Para las comunidades, la sensación era la misma: estaban solas. En ese contexto, el sacerdote reforzó su mensaje en cada sermón. No esperemos que otros vengan a salvarnos. La protección que necesitamos debe nacer de aquí. Pero recuerden, protegernos no es lo mismo que provocar. Mantengamos la calma y la unidad. Esa diferencia entre defensa y confrontación era crucial. Algunos jóvenes querían responder con más fuerza a las amenazas, pero el padre insistía en que esa vía solo traería más violencia. Ellos tienen más armas, más hombres y más dinero. Nosotros solo tenemos nuestra organización. Si intentamos pelearles en su terreno, perdemos. Mientras tanto, en redes sociales, su nombre aparecía de manera esporádica. Cada cierto tiempo, algún video viejo se viralizaba y volvía a generar discusiones sobre su papel. Algunos usuarios pedían que se convirtiera en candidato político, otros lo rechazaban por completo. No necesitamos más políticos con sotana, decía un comentario. Al menos él no se esconde, respondía otro. El propio sacerdote había dejado clara su postura. Yo no soy político ni quiero serlo. Si entro en ese juego, dejo de ser útil para mi gente. Pese a ese rechazo público, había partidos que intentaban acercarse, algunos ofreciendo recursos, otros insinuando alianzas. Todas esas propuestas fueron rechazadas. Para él, aceptar dinero o apoyo oficial pondría en riesgo su independencia y podría convertirlo en un objetivo aún mayor. Mientras tanto, en la Ciudad de México, Loret de Mola seguía con su agenda habitual. Aunque no hablaba de manera directa sobre el sacerdote, algunos observadores notaban que había incrementado su cobertura de regiones violentas, quizás como una forma de responder a las críticas sobre la desconexión entre los medios y la realidad rural. En un programa especial, Loret dijo: México tiene regiones donde la ley no existe. Allí la gente vive bajo reglas que nosotros, desde las ciudades, apenas podemos imaginar. Es urgente que esas historias no solo se cuenten, sino que se traduzcan en acciones concretas. Para algunos, era un reconocimiento implícito de lo que el padre Pistolas había señalado en aquel enfrentamiento inicial. Pero en los pueblos, esas palabras sonaban distantes. Que hablen lo que quieran. Aquí seguimos igual. Las cámaras no espantan a los que mandan, decía un campesino. El sacerdote lo sabía. Cada vez que un periodista llegaba, él repetía la misma advertencia. Si publican algo, háganlo pensando en las consecuencias. Nosotros somos los que vivimos aquí después de que ustedes se van. Esa realidad limitaba el alcance de cualquier exposición mediática.
El riesgo no era solo para él, sino para toda la comunidad. Por eso, los esfuerzos se concentraban ahora en cosas prácticas. Crear fondos de emergencia para familias amenazadas. Establecer códigos de alerta en las radios comunitarias. Y organizar rutas seguras para el transporte nocturno. Aún así, el miedo nunca desaparecía por completo. Había noches en las que los disparos lejanos recordaban que el poder real seguía en manos de otros. El padre Pistolas, sentado en su pequeña oficina, escribía notas rápidas en un cuaderno, nombres, fechas, rutas. No era un registro oficial ni destinado a los medios. Era, más bien, un intento de mantener memoria. Si algún día me pasa algo, alguien debe saber lo que vimos y lo que intentamos hacer. Las primeras señales de tensión interna comenzaron a aparecer de manera sutil. Hasta ese momento, las comunidades habían trabajado juntas, impulsadas por el miedo común y por la urgencia de protegerse. Pero a medida que las redes de organización crecían, surgieron preguntas inevitables: ¿hasta dónde podían llegar sin provocar represalias mayores? Durante una reunión en la pequeña casa comunal, un hombre de mediana edad golpeó la mesa con la mano. Estamos cansados de escondernos. Si ellos vienen a quitarnos todo, ¿por qué no hacemos algo más? ¿Por qué no enfrentarlos directamente? Un silencio pesado recorrió el lugar. Algunos asintieron en silencio, otros evitaron la mirada. Finalmente, una mujer mayor respondió: porque no tenemos cómo. Y porque si intentamos pelearles de frente, nos van a arrasar. El padre Pistolas, que escuchaba desde un rincón, intervino. Ella tiene razón. Nuestro objetivo no es ganarles una guerra. Nuestro objetivo es sobrevivir, mantener a nuestras familias vivas y que nuestros hijos puedan crecer sin miedo. Pero no todos compartían esa visión. Los más jóvenes, hartos de vivir con restricciones, empezaban a cuestionar la estrategia. ¿Entonces siempre vamos a estar huyendo? ¿Siempre vamos a esperar a que ellos decidan qué podemos o no hacer? El sacerdote respiró hondo antes de responder. No es rendirse. Es resistir de otra forma. Si buscamos un enfrentamiento directo, ellos tienen armas, dinero y contactos. Nosotros solo tenemos organización y unión. Si perdemos eso, no nos queda nada. Mientras esas discusiones internas crecían, afuera la presión también aumentaba. Los grupos que controlaban las rutas comenzaron a dejar mensajes más explícitos, carteles anónimos en caminos, amenazas pintadas en paredes y comentarios en las radios clandestinas que todos sabían leer entre líneas. Sabemos quiénes son y sabemos qué están haciendo. Dejen de meterse donde no les llaman. El ambiente se volvió más tenso. Las guardias nocturnas aumentaron y las familias empezaron a dormir en habitaciones interiores, lejos de las ventanas. El amanecer trajo un sonido que interrumpió la rutina silenciosa de las comunidades, el ruido grave de helicópteros y el retumbar de vehículos pesados sobre la tierra seca. En las laderas, columnas de polvo comenzaron a levantarse mientras convoys militares avanzaban por los caminos que hasta hace poco eran territorio exclusivo de los grupos armados. Las familias salieron a las puertas de sus casas, algunas con cautela, otras con una mezcla de curiosidad y esperanza. Nadie sabía si ese despliegue significaba seguridad o un nuevo riesgo. ¿Será que ahora sí nos van a proteger?, murmuró una mujer mientras apretaba la mano de su hijo pequeño. No cantes victoria, respondió un vecino mayor. Estos vienen, dan vueltas y luego se van. Siempre es igual. En la parroquia, el padre Pistolas observaba el horizonte desde el atrio. Sabía que la presencia militar cambiaría de inmediato la dinámica en la región, pero no estaba seguro de si sería para bien. Recordaba otras ocasiones en que la llegada de las fuerzas federales había sido seguida por periodos de tensión y represalias. Si es un operativo real, puede darnos un respiro. Si es solo para tomarse fotos y luego marcharse, nos dejarán peor que antes, pensó. Mientras los helicópteros seguían sobrevolando, los líderes comunitarios comenzaron a reunirse. Había que decidir si recibir a los soldados, pedirles apoyo o mantenerse al margen. Dentro de la improvisada sala comunal, el ambiente era tenso. Los líderes y algunos vecinos discutían con voces bajas pero firmes. La llegada de los militares había generado una fractura inmediata entre quienes veían una oportunidad y quienes temían un riesgo mayor. Si trabajamos con ellos, tal vez logremos que la capital se entere de lo que realmente pasa aquí, dijo un joven agricultor. No podemos seguir solos. ¿Y qué pasa cuando se vayan?, respondió una mujer mayor, cruzando los brazos. Los grupos van a saber que hablamos con ellos y vendrán a cobrarnos. El padre Pistolas levantó la mano para pedir silencio.
Todos tenemos razón en algo. Necesitamos información antes de movernos. No podemos confiar ciegamente, pero tampoco quedarnos paralizados. Si estos soldados están aquí para protegernos, debemos saber cuánto tiempo se quedarán y qué pueden garantizar. Alguien preguntó. ¿Y si solo vienen porque hay periodistas cerca? ¿Y si esto es otra puesta en escena? Esa duda quedó flotando. Nadie tenía una respuesta clara. Afuera, las luces de los vehículos militares seguían iluminando el polvo, recordándoles que las decisiones que tomaran esa noche podían cambiarlo todo. Al caer la noche, comenzaron a circular rumores. Alguien afirmaba haber visto a un vecino hablar en secreto con extraños cerca del camino principal. Otros decían que ciertos datos sobre las guardias nocturnas y las rutas seguras habían llegado demasiado rápido a oídos de los grupos armados. En la parroquia, el padre Pistolas escuchó los comentarios en silencio antes de responder. Cuidado con lo que repetimos. Un rumor puede ser tan peligroso como una bala. Si empezamos a sospechar unos de otros sin pruebas, nos destruimos desde adentro. Un líder comunitario, visiblemente alterado, replicó. Padre, alguien tuvo que decirles. Ellos no pueden saber tanto sin ayuda. Puede ser, dijo el sacerdote, pero acusar a cualquiera sin certeza nos divide. Y si nos dividimos, ellos ganan. El ambiente era denso. Vecinos que antes compartían herramientas y comida ahora evitaban mirarse. Las conversaciones bajaban de tono cuando alguien nuevo entraba en la sala. Mientras afuera los motores de los vehículos militares seguían resonando en la oscuridad, dentro del pueblo crecía un nuevo tipo de amenaza, la desconfianza. Y el padre Pistola sabía que, si no la controlaban, podía ser más destructiva que cualquier ataque externo. El periodismo y la religión son dos fuerzas poderosas en la sociedad, cada una con su propia influencia y credibilidad. Sin embargo, cuando ambas chocan en un debate público, el resultado puede ser explosivo. Este fue el caso del polémico enfrentamiento entre el padre Pistolas, nombre real, Manuel Corral, y el reconocido periodista Carlos Loret de Mola, en un programa de televisión en vivo donde el sacerdote no solo discutió con el comunicador, sino que lo acusó directamente de corrupción mediática frente a millones de espectadores. Este ensayo analizará el contexto del conflicto, los argumentos de ambas partes, las reacciones del público y las implicaciones de este choque entre fe, medios y poder. El padre Pistolas es un sacerdote católico conocido por su estilo directo y controversial. A diferencia de muchos religiosos que evitan la confrontación, él ha utilizado las redes sociales y los medios para denunciar lo que considera injusticias sociales, corrupción política y manipulación mediática. Su nombre se volvió viral por sus sermones combativos, donde no duda en señalar a figuras públicas, incluyendo políticos y periodistas. Carlos Loret de Mola, un periodista influyente. Por otro lado, Carlos Loret de Mola es uno de los periodistas más reconocidos de México, con una larga trayectoria en medios como Televisa, TV Azteca y ahora en Latinos. A lo largo de los años, ha sido tanto alabado por sus investigaciones como criticado por su supuesto alineamiento con ciertos intereses políticos y empresariales. El programa donde estalló la polémica. El encuentro ocurrió en un programa de debate en vivo, donde ambos fueron invitados para discutir temas de ética social y el papel de los medios. Sin embargo, lo que comenzó como un diálogo civilizado rápidamente escaló a un intercambio de acusaciones. El momento del enfrentamiento, la acusación de corrupción. La estrategia del padre Pistolas. El sacerdote, en lugar de debatir sobre teorías abstractas, optó por un ataque directo. Acusó a Loret de Mola de ser un mercenario de la información, sugiriendo que su periodismo está al servicio del mejor postor. Mencionó casos específicos donde, según él, el periodista habría recibido presiones o beneficios a cambio de manipular narrativas. Cuestionó su imparcialidad, recordando su paso por televisoras acusadas de colusión con gobiernos anteriores. La reacción de Loret de Mola. El periodista, sorprendido por la agresividad del ataque, intentó defenderse. Negó cualquier acto de corrupción, insistiendo en su independencia editorial. Acusó al padre Pistolas de difamación, exigiendo pruebas concretas. Cambió el enfoque hacia la labor de la Iglesia, preguntando por qué el sacerdote no denunciaba también los escándalos de pederastia clerical. El impacto en redes sociales. El clip del enfrentamiento se volvió viral en minutos, dividiendo a la audiencia. Parte del público apoyó al padre Pistolas, celebrando que alguien le dijera las verdades a un periodista poderoso. Otros defendieron a Loret, argumentando que el cura usó un ataque personal sin fundamentos jurídicos.
Analistas mediáticos discutieron si este tipo de confrontaciones benefician o dañan el debate público. Análisis de las acusaciones: ¿quién tiene la razón? ¿Hay pruebas contra Loret de Mola? Hasta ahora, el padre Pistolas no presentó documentos o grabaciones que respalden sus afirmaciones. Sin embargo, su denuncia toca un tema sensible en México: la percepción de que algunos medios están vinculados al poder. Casos como los Pandora Papers, donde Loret apareció con propiedades en paraísos fiscales, han alimentado sospechas sobre su integridad.